Hola, ¿cómo estás? De nuevo nos juntamos para charlar un poquito acerca de la clase de grupo de amigos de esta semana. Vamos a hablar, seguimos hablando de las promesas. Pero ahora, antes de empezar, vamos a dedicar unos minutitos a estar orando, así que oramos juntos. Señor Jesús, Padre Celestial, gracias Padre Santo por este tiempo, gracias Señor por permitirnos disfrutar de vos, de tu presencia, de tu palabra, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Hoy nos declaro libre para escucharte, llevamos cautivo todo pensamiento a la obediencia en Cristo Jesús. Padre, oro para que sea tu Espíritu Santo el que ministre nuestras vidas, el que hable a nuestras vidas, nuestra alma, nuestro espíritu. Señor, papá, te necesitamos. Nos declaramos totalmente dependientes de vos, de tus palabras, de tus promesas, Señor, para poder salir adelante en cada circunstancia y situación de nuestras vidas. Papá, dejo estos minutos en tus manos para que vos hagas lo que quieras hacer. En tu nombre, Jesús. Amén. Bien, como conté, hoy seguimos hablando de las promesas, pero en particular de la importancia de las promesas como fortaleza en tiempo de aflicción. Hay un eslogan muy famoso que se llama "Pare de sufrir", ¿sí? Y ese eslogan se entiende porque nadie quiere sufrir, ¿sí? En realidad estamos diseñados, Dios nos ha diseñado de alguna manera nuestro cerebro, nuestro sistema nervioso, de tratar de huir, ¿sí?, ante el sufrimiento, ¿no? de algo que me resulta amenazante. Trato de emprender la huida, ¿no? Física o mental. Entonces, en todo este tema del sufrimiento, cuando hablamos de sufrimiento, nuestro sistema nervioso es sometido ante un desgaste tal que todo lo que le pasa a nuestro cerebro, en el sistema nervioso en general, cuando hay sufrimiento, produce todo un desgaste, ¿no? O sea, cuando uno tiene una situación de sufrimiento, cuando uno tiene una situación que te quita la paz, ¿sí? Sufrimiento físico, o sea, ya sea dolor, ¿sí?, físico o una cuestión emocional, cuando hay algo que te quita la paz, toda nuestra energía está puesta, nuestro cerebro está concentrado en ver cómo hacemos para salir de eso, ¿no? Entonces hay como una respuesta cerebral a esas cuestiones, ¿no? Entonces, nuestro sufrimiento tiene que ver con la respuesta al dolor, ¿no? Una respuesta emocional, corporal al dolor, ¿sí? Y cuando hablamos de sufrimiento también es muy probable escuchar la palabra aflicción, ¿sí?, que está también muy relacionado a sufrir. Cuando la gente habla de sufrimiento también habla de aflicción, y la aflicción también está muy relacionada por ahí a la pérdida, a la desilusión, ¿no? Y uno cree que o escucha mucho, ¿no? Muchas frases, muchas cuestiones por ahí relacionadas con la autoayuda de que uno no viene a sufrir, ¿no? O sea, como que uno viene a este mundo a ser feliz. Y a todos nos va a pasar, te puede estar pasando ahora, te habrá pasado alguna vez, ¿no?, que hay etapas y momentos en los que el sufrimiento viene, ¿no?, aún sin elegirlo, ¿no? Hay momentos de mucha aflicción, de mucho sufrimiento, ¿sí? Y entonces ahí empiezan las preguntas de uno, ¿no? Empiezan, ¿por qué me pasa a mí? O sea, uno como que empieza a mirar, que parece que es solo uno el que sufre, solo uno el que le pasa mal, y hasta cuestiona muchas cosas de Dios, ¿no? O a Dios, le cuestiona a Dios, ¿no? Ah, bueno, si Dios está acá, ¿para qué? O sea, al final, ¿no? Uno tiene que entender, ¿sí?, que en nuestro paso por esta tierra el sufrimiento está, ¿sí? Entonces nos va a pasar. Por ahí no estás pasando ahora, ¿sí?, o tuviste alguna etapa de sufrimiento, o quizás surja más adelante, o quizás estás atravesando ahora una situación difícil y una situación de sufrimiento, ¿no? Pero lo que tenemos que entender es que siempre en esas etapas de nuestra vida siempre podemos contar con una promesa de Dios que nos fortalezca, con una palabra de Dios que nos fortalezca. Hay una historia conocida
de un pintor famoso de principios de siglo, ¿sí? Es un inglés, más bien escocés, que cuenta que él le gustaba pintar mucho todo lo que era vida silvestre, y cuenta que estaba en una especie de bar, taberna en Escocia, y estaban hablando un grupo de personas y charlando, tomando un té, y moviéndose, no sé cómo hacen, revolean el té y pegan la pared que había sido pintada nueva, ¿no? Y queda una mancha de té como enorme, grandísima, ¿no? Y el dueño de ese lugar decía, mira, ve, dice, voy a tener que pintar de nuevo la pared porque esta mancha no va a salir, ¿no? Y estando ese pintor ahí, le dice, no, déjeme a mí a ver qué puedo hacer, ¿no? Y empieza a pintar sobre esa pared, y empieza a dibujar en esa pared conforme a esa mancha de té, y pasando los minutos y las horas, él dibuja, ¿sí? un alce, ¿sí? Le gustaba mucho dibujar la vida silvestre, y dibuja un alce hermoso, y él deja plasmada en esa pared una pintura bellísima, ¿sí? y muy apreciada durante mucho tiempo, hasta el día de hoy se conserva en ese lugar, en ese edificio, esa pintura, ¿no? Y los sufrimientos en nuestra vida terminan siendo, los sufrimientos, las aflicciones terminan siendo como esa mancha de té, ¿no? Yo creo que en nuestra vida, particularmente, qué sé yo, en mi vida siempre creo que hay muchas manchas de té en la pared, ¿no? Pero al tomarme de la mano de Dios, Dios ha dibujado, ¿sí? Ha hecho que esas manchas de té tan dolorosas y tan feas de ver, ¿sí? Que a simple vista parecían una cosa muy fea, se transforman después en una pintura hasta casi apreciable, ¿no? A través de lo que Dios puede hacer con nuestros sufrimientos, con nuestras aflicciones, con nuestras etapas de sufrimiento y aflicciones. No podemos evitar sufrir, pero tampoco tenemos que estar todo el tiempo sufriendo, ¿no? Dios siempre da la salida, Dios siempre da respuesta, Dios siempre está acompañando, ¿no? en nuestra etapa de sufrimiento y aflicción, ¿sí? Por eso es importante conocer la palabra de Dios, y tiene que ver con todo lo que veníamos hablando anteriormente, ¿no? Vos necesitas una promesa de Dios, necesitas una palabra de Dios para poder atravesar los tiempos difíciles de aflicción. Nadie está exento de sufrir, absolutamente nadie. Por más que vos digas, bueno, pero yo soy buena persona, pero yo todos los días estoy charlando con Dios, nadie está exento de sufrir, ¿sí? Los sufrimientos y las aflicciones nos van a acontecer en la vida, ¿sí? Van a suceder. Lo bueno es que con Dios, cuando lo atravesamos con Dios, con palabras de Dios, con promesas de Dios, con presencia de Dios, cuando vemos esos sufrimientos desde el espejo retrovisor, ¿sí? Es como, ¿viste? Cuando uno ve desde el auto, ¿no? Desde el auto, del espejo retrovisor del auto, de la moto, ve las cuestiones, y cuando las ve en el espejo retrovisor, puede decir, bueno, gracias a Dios porque hasta aquí me ha ayudado, ¿no? O sea, Dios me ha ayudado a atravesar ese proceso, me ha acompañado en ese proceso, y puedo mirar los sufrimientos así, como hacia atrás, y decir, bueno, Dios ha sido bueno, porque de eso he aprendido, de eso he salido fortalecido, Dios me ha consolado en esas etapas. Entonces, es muy bueno poder ver a la distancia, ¿no? Esos sufrimientos desde un lugar de aprendizaje. Pero cuando uno los está atravesando por ahí es muy difícil y es muy complicado, ¿no? Porque uno le cuesta ver cómo, uno dice, pero bueno, pero ¿cómo Dios va a obrar en esto? O sea, ¿cómo Dios va a obrar en esta situación? A veces a uno le cuesta ver la salida. Y me acordaba de una historia que leí hace un tiempo en un libro, que hablaba de un profesor de la universidad que charlaba con su alumno que era no vidente, ¿no? Y él charlaba con su alumno, le había pedido a su alumno tener una entrevista porque le interesaba mucho saber cómo
cómo él atravesaba toda la etapa de estudio y toda esa situación al ser no vidente, y lo atravesaba con tanta alegría, con tanto gozo, con tanto ánimo, con tanta predisposición a todo, que no veía la limitación en su ceguera, ¿no?, ante las situaciones. Al contrario, cuando él lo miraba comparado por ahí con otros alumnos que no tenían ningún problema de visión, decía, qué bárbaro, qué fortaleza que tiene esta persona para salir adelante. Entonces, en la charla con su alumno, empiezan a charlar y a comentar, y le dice, bueno, pero contame cómo llegaste a ser la persona que sos hoy. Y él le cuenta que había tenido un accidente de adolescente. Él no había nacido no vidente, sino que había tenido un accidente de adolescente que lo dejó ciego, ¿no? Y que a través de ese sufrimiento, de esa aflicción, él tuvo que tomar ciertas decisiones y aprender algunas cuestiones. Cuando el profe le pregunta a qué situación él le adjudica haber salido adelante, ¿no?, qué cosas, qué esas situaciones bisagras en tu vida que hacen que un sufrimiento, una aflicción tan grande se pueda transformar después en aprendizaje, porque es muy fácil decirlo y muy difícil hacerlo. Entonces él cuenta que él estaba muy afligido, muy triste, muy angustiado, con mucho dolor, con mucho sufrimiento por lo que le había pasado, muy enojado con Dios, muy enojado con la vida, muy enojado con todo, y pasaba todo el tiempo encerrado en su habitación. Hasta que un día viene su papá y le dice, mira, yo no sé cómo vas a hacer, pero entramos en temporada de tormentas, de huracanes en Estados Unidos, entramos en temporada de tormenta y de huracanes, y necesito que pongas los protectores a las ventanas y a las puertas que estamos acostumbrados a poner siempre. Mira, yo no sé cómo lo vas a hacer, yo tengo que salir, voy a ir a hacer los trabajos que tengo que hacer. Cuando yo vuelva, eso tiene que estar resuelto. El papá como que lo intima a hacerlo, y él se enoja mucho. Dice, bueno, al final, bueno, está bien, lo voy a hacer, pero seguramente me van a encontrar tirado por ahí, golpeado, porque no puedo hacer las cosas, no es que no veo, qué sé yo qué. Y el papá se dio media vuelta y se fue. Llega un momento en el que él se levanta, decide hacerlo eso, ¿sí? Se va al garage de la casa donde estaban guardadas todas las cosas para poder poner los protectores a las ventanas. Y muy al contrario de lo que él pensaba, que quizás lo iban a encontrar tirado, golpeado, que le iba a pasar mal, puede poner todos los protectores de las ventanas, obviamente que le demandan mucho tiempo, lo puede hacer y logra la tarea, ¿no? Entonces, él dice que ahí él sintió que había como una bisagra. Pero al charlarlo con su papá, después de mucho tiempo, su papá le cuenta que en esas 2 o 3 horas, 4 horas que a él le llevó a hacer esa tarea, su papá siempre estuvo a 2 o 3 metros de él, ¿no? Que él pensaba que lo había dejado solo, su papá siempre estuvo a 2 o 3 metros de él, cuidándolo, mirándolo, ayudándolo a atravesar ese proceso, ¿no?, de lo que le había pedido. Y yo pensaba, lo mismo nos pasa a nosotros con Dios, ¿no? En el sufrimiento uno siente que está solo, en la aflicción uno siente que está solo. Pero déjame decirte que a 2 o 3 metros tuyo, ¿sí?, muy cerquita tuyo, está Dios cuidándote, sosteniéndote, guardándote, ¿sí?, acompañándote, viendo que este sufrimiento no sea para vos, este sufrimiento o aflicción no sea para vos algo que sea para derribar tu vida, ¿sí?, para dejarte en el piso, sino tratando de acompañarte para cuando lo requieras poder levantarte, ¿no?, ¿sí?, tomarte de la mano, levantarte, ¿sí?, y permitirte salir de esa situación. El Salmo 23 dice que aunque transitemos en el valle de sombra de muerte, no vamos a temer mal alguno. Aunque estemos transitando etapas difíciles y situaciones difíciles, de mucho sufrimiento, de mucha aflicción, y no podamos ver la salida,
Jehová va a estar con nosotros, Dios está con nosotros, porque Él es nuestro pastor, porque nada nos va a faltar, ¿sí? Porque aunque transite situaciones difíciles y complicadas y vea que me sienta solo, me sienta sola, Él está ahí, ¿sí? Sosteniendo mi mano, Él está ahí a 2 o 3 metros cuidando mi vida. Y la palabra de Dios también dice que nada puede separarnos de su amor, ¿sí? No hay aflicción, no hay sufrimiento, no hay dolor que pueda separarte del amor de Dios. Así que yo no sé cuál será la situación de tu vida. Solo sé y puedo decirte que aún en el sufrimiento más grande, aún en la desilusión más grande, aún en la tristeza más grande, en la aflicción más grande, Dios está. Él está ahí, al lado nuestro, cuidándonos, guardándonos, sosteniéndonos. Dice la Biblia que no hay un cabello en nuestra cabeza caída que Él no lo sepa, así que Él sabe lo que te está pasando, Él está, aunque sea muy difícil entenderlo, Él está al control de la situación. Así que yo te animo a que descanses en Él, a que busques respuestas en Él, a que busques consuelo en Él. Él es quien tiene la respuesta a todo lo que necesitamos. Así que voy a estar orando para poder cerrar estos minutos juntos. Déjame orar para poder bendecir tu vida y orar para que Dios esté y que puedas sentir por sobre todas las cosas su presencia alrededor tuyo. Señor Jesús, Padre Celestial, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, yo en estos minutos oro, Padre, para que tu presencia sobrenatural invada, Señor, nuestras vidas, invada nuestras casas, las habitaciones donde estamos escuchando, en el lugar donde estemos escuchando, que tu presencia sobrenatural, Señor, reine e invada esos lugares. Padre, oro para que en medio del sufrimiento y de la aflicción vos seas nuestro consuelo, seas nuestro remanso, seas, Señor, quien enjugue nuestras lágrimas. Papá, te necesitamos. Ayúdanos a verte en medio de la aflicción. Ayúdanos a poder poner nuestra mirada en vos, a fortalecernos con tus promesas aún en medio de la aflicción, Padre eterno. Padre, ayúdanos a ver el sufrimiento desde el espejo retrovisor, Padre, que podamos verlo y decir, bueno, hasta aquí nos ha ayudado Dios. Dios nos ayuda a transitar situaciones y momentos difíciles, pero siempre, siempre, siempre es humano. En el nombre de Jesús, bendigo la vida de cada una de las personas que está escuchando. Oro, Padre, para que tu Espíritu Santo ministre y haga todo